Hoy vamos a estar meditando juntos en un temazo porque creo este es un tema que a mí particularmente me fascina por mi propia disposición, ¿no? Y por mi propia formación. Hay temas que a lo mejor yo aburro a la gente con algunas cosas, ¿no? Pero cosas que me encantan y que de alguna manera yo permanentemente estoy metabolizando como los rumiantes. Mastico, digiero, vuelvo a masticar y estoy permanentemente meditando y reflexionando en estas ideas. Hoy vamos a estar hablando, y me gustaría poner como perícopa, como reflexión inicial, como apotegma fundamental de nuestra reflexión, esta preciosísima gema que el libro de Jeremías nos brinda en el capítulo 9 del libro que lleva su nombre, del mismo profeta. En el capítulo 9, verso 23, el profeta Jeremías decía algo interesantísimo. Decía algo que vale la pena nosotros traer a la memoria, recordar y reflexionar. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pues estas palabras cobran un profundo valor, ¿verdad? Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Esto es interesante, mis queridos hermanos, y pienso que vale la pena traer a colación, en contraste, el libro del profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6. El Señor nos exhorta: tienes que conocerme, tienes que entenderme. Si hay algo de lo que el hombre debe gloriarse y debe ser motivo de alegría para su corazón, es de poder entender el carácter y la naturaleza del Dios al que tú adoras. Pero mira, por contraste, lo que el profeta Oseas tiene que reprochar a un pueblo que marchó de espalda a este precepto. En el capítulo 4, verso 6, miren lo que dice el profeta Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué les parece? Y esto planteado así, por supuesto que nuestra resistencia antiintelectual en el pensamiento teológico latinoamericano tiene varias respuestas. Y pienso que la que el doctor Pablo Alberto Deiros, el profesor de la Universidad del Seminario Bautista de Buenos Aires, ¿verdad?, argentino, y uno de los grandes historiadores de nuestra lengua castellana, historiador de la Iglesia, en su monumental obra de la historia del cristianismo en Latinoamérica, y en su libro El protestantismo en Latinoamérica, él decía algo bien interesante. Los cristianos latinoamericanos tenemos una profunda resistencia por la formación intelectual porque identificamos la formación intelectual con ciertas élites económicas. Y nuestro espíritu antielitesco, porque resentimos, ¿verdad?, el esplendor social, económico, cultural de otras personas, hizo que de alguna forma el antiintelectualismo formara parte de las filas de nuestro ya resentido pensamiento político latinoamericano, y después de todo tenemos una resistencia por el bagaje y la formación teológica, por nuestro espíritu antielitesco. Vemos a una persona que habla bien, que tenga algún tipo, y lo vemos como algo sospechoso. Este tipo es elitesco, este tipo es muy, debe ser echón, debe ser pretencioso, a lo mejor es rico, que todavía es peor, ¿verdad? Porque ser rico es malo y es pecado dentro de algunas de estas concepciones políticas y culturales, y de alguna manera esto nos dejó un legado tristemente lamentable de lo que el doctor Arturo Larpietri llamaba la sociedad de los mediocres y sus cómplices. Nuestro espíritu resentido, bueno, no estudie, ¿para qué? Después de todo, esto se convirtió en un esfuerzo que desde los años 70 la Iglesia abrazó muy bien. Y de alguna manera nos encontramos con una iglesia hoy poco pertinente en algunas de las esferas más sensibles de la experiencia cultural. Nos hemos encontrado con una iglesia silente frente a algunos de los grandes dramas culturales. No tenemos nada que decir frente a los grandes desafíos del mundo de hoy,
¿Por qué? Porque no conocemos cuáles son los desafíos del mundo de hoy. Y la iglesia todavía está debatiendo si se debe aplaudir o no en un púlpito, en un culto. Estamos debatiendo, no, es que aplaudir en un culto es pecado. Y todavía estamos en el debate bizantino de si se corta el cabello una mujer o si se lo tiñe de algún color, está en pecado o no está en pecado, se pintó el pelo, está en disciplina. Yo conocí pues una experiencia y se llevó a una asamblea porque una querida hermana tenía el pelo totalmente canoso, ¿verdad? Muy bonito, pero se casó su hija y se quiso pintar su pelo de negro, pues lo llevaron a la asamblea y deliberaron si las mechitas eran objeto de juicio eclesial, lo llevaron a la Santa Inquisición y estaban deliberando si las mechitas y el corte del cabello podía ser objeto de juicio y dijeron sí, se va para el infierno. La hermana pecó porque se tiñó el cabello. Yo no encuentro un fundamento bíblico para esa actitud. Yo sí encuentro un fundamento bíblico para la actitud de una mujer que quiera vestirse como hombre, o con un hombre que se quiera vestir de mujer, o una mujer que quiera vestir de una forma indecorosa, de una forma inapropiada, donde existe una exhibición de su cuerpo, donde la lujuria, ciertos destellos de lascivia y de sensualidad son los que pretenden prevalecer en su manera de vestir. Eso sí tiene un problema bíblicamente hablando. Pero nosotros estamos entretenidos en estos debates bizantinos si debemos aplaudir o pararnos o no en el púlpito, si debemos levantar las manos o no, si debemos ser más expresivos o más conservadores. En este tipo de debates es que la iglesia está enquistada, ¿saben? Y no tenemos una respuesta frente a los grandes desafíos culturales del mundo de hoy. Que si la iglesia debe guardar silencio frente a los grandes dramas sociales, el pastor peca si emite algún juicio sobre política y sobre economía. La economía son temas que no debe abordar la iglesia. Esos son temas que están vedados, ¿verdad? No, eso no puede ser objeto de reflexión por parte de la iglesia. Y cuando uno explora el por qué quieren que la iglesia no hable, uno logra entender, por supuesto, la iglesia hay que mantenerla silente, porque de la iglesia despertar y de la iglesia tomar conciencia del auténtico rol que le corresponde en términos magisteriales para la sociedad donde ella proclama y elabora, o más bien ejerce labor misionera, pues por supuesto que la iglesia es un absoluto peligro para algunas esferas del poder. Eso yo lo entiendo muy bien. Y ellos saben que yo también lo entiendo, y nos entendemos muy bien sin decirnos palabras, aquellos que ven a la iglesia como una amenaza. Ven una iglesia como una amenaza, no en términos militares, en términos de conciencia, en términos de proclamación de la verdad, de la integridad, y en términos de la proclamación de valores que marchan a contrapelo de la gran parte de las visiones que el mundo hoy nos impone. Esa es, y por eso Jeremías decía, mis queridos hermanos, no estar bien formado en la fe hace que el pueblo perezca. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y Jeremías, hablándole a una generación que marchaba rumbo al exilio, rumbo al deterioro nacional, terminó las mujeres comiéndose a los niños, sus propios hijos eran su alimento, luego de que el sitio de Nabucodonosor dejó sin alimento a Jerusalén. Las mujeres se comían y echaban suertes para ver cuál de los niños se comían, si el de ella o de la vecina. Imagínense el nivel de deterioro social y espiritual de este pueblo después de haberse desarraigado de los valores de su fe. Y por eso Jeremías le dice, si hay algo en lo que el hombre se debería gloriar, es en entenderme. Nada de esto te hubiera sucedido, Jerusalén, si tú me hubieras conocido. Nada de lo que tú has vivido te hubiera sucedido si tú hubieras abrazado mi precepto. Pero tristemente, uno como pastor puede llevar el caballo al río, pero no puede hacer que el caballo beba agua. Esa fue la impotencia que los profetas tuvieron. Pero entonces, explorando un poquito,
Porque saben que esta lectura inquietante y permanente del mundo en el que nosotros predicamos, viendo en qué lugar pararnos para hablarle al mundo de nuestro Dios, teniendo de alguna forma el antídoto. ¿Usted se imagina que tuviera alguien la receta para curar el COVID ahorita, que no fuera una vacuna y te dijera, mira, tómate esto y ya no te va a dar COVID? ¿Usted cómo consideraría a esa persona si guarda silencio? Un criminal, ¿verdad? ¿Por qué no se lo dijiste al mundo, vale? Sería un criminal el saber cómo curar una pandemia y guardar silencio con indolencia. No, nada más se lo dije a mi familia y nada más se lo comenté pues a la gente más íntima y cercana. Después de todo, a lo mejor no me hacen caso o a lo mejor me dicen loco. Pero pienso yo que lo peor que usted puede hacer es guardar silencio de usted tener una respuesta frente a la enorme crisis que hoy afronta la historia. Pues yo pienso que eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho cuando ha guardado con silencio su voz profética. Nosotros tenemos la respuesta integral a la crisis del hombre. Y Pablo lo decía, yo voy a predicar a Cristo, y los profetas lo decían, en tiempo y fuera de tiempo proclamarle, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ay de mí si no predicase el evangelio. Tenemos respuesta y Pablo nos recordaba, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y nosotros hoy nos debatimos en un silencio cómplice con el quebranto de este mundo. Es lamentable la gran omisión de la iglesia. No la gran comisión, la gran omisión de nuestra iglesia. Estamos retirados por cobardía de los grandes desafíos que el mundo hoy nos impone. Pero entonces, explorando esta inquietante realidad, saben que la historia de Israel, yo he estado explorando y creo que uno de los elementos apologéticos en términos de defensa de nuestra fe más vigorosos es demostrar las implicaciones prácticas de nuestra fe. Cuando usted explora la espiritualidad cristiana y usted vea cuáles son las implicaciones de la fe que tú predicas, cuáles son las implicaciones sociales, políticas, culturales, académicas, económicas, sociológicas de la fe una vez dada a los santos, pues curiosamente ya ustedes han escuchado algunas de esas implicaciones. Yo les he venido hablando que el 86% de los premios Nobel de la ciencia tienen un origen en los pueblos reformados y en la comunidad hebrea. El 86% de la población de los premios Nobel de ciencia tienen un origen o en los Estados Unidos, en los países de la Europa del Norte o en Israel, que en este caso es el país con mayor número de premios Nobel per cápita del planeta. Nos encontramos que los pueblos que abrazaron este libro tenían maravillosas ventajas por encima de las comunidades contrarreformadas, por ejemplo, donde el catolicismo romano se instituyó. Aquí tenemos la cruz de San Clemente como un testimonio histórico de lo que sucedió. Aquí llegaron con una cruz y con una espada y no llegaron con la Biblia. Pues aquí no era necesario leer la Biblia. ¿Para qué? Si después de todo la perspectiva, ¿verdad?, contrarreformada de la espiritualidad es una espiritualidad eminentemente litúrgica. Tú cumples ciertos ritos, protocolos sociales y cumples ciertos formalismos religiosos y ya Dios se da por satisfecho. Mientras que el pensamiento reformado decía, no, Señor, usted tiene que conocer a Dios a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Y usted va a tener que aprender a leer y escribir para no delegar esa función a más nadie. Usted va a tener que leer usted personalmente y escuchar la voz de Dios a través de su lectura devocional, de su lectura permanente de la palabra de Dios. Y vimos que las implicaciones culturales de esta postura tuvieron enormes consecuencias en el ámbito educativo cuando el 100% de la comunidad cuáquera norteamericana sabía leer y escribir. El 80% de los hombres del Mayflower, aquella embarcación que llegó a la costa oeste, a la costa este norteamericana, sabía leer y escribir, y el 70% de las mujeres también lo sabía hacer. Mientras que 2 siglos después del arribo del Mayflower a las costas norteamericanas, aquí en Venezuela no llegábamos al 10% de la población alfabetizada, porque no nos hacía falta leer la Biblia, ni nos hacía falta leer nada.
Y mientras aquí estábamos llenos de paludismo y en una guerra intestina de caudillos, ¿verdad? Con hombres megalomaníacos, con hombres con profundos quebrantos psicológicos y emocionales. Desde nuestros caudillos, desde Castro, no solamente la era andina nos legó hombres de esa estatura. Basta ver desde el mismo Páez hasta luego Guzmán y Guzmán Blanco, mientras Venezuela se estaba debatiendo entre los Monagas, Guzmán, entre toda esta gente, allá en los Estados Unidos estaban formando Princeton, Yale, Harvard, y ya tenía varios siglos de formado en Inglaterra, Oxford, y en París, la Sorbona de París, y en Italia, la Universidad de Bolonia. ¿Por qué? Porque la Biblia, mientras un pueblo está más cerca a este libro y a sus valores, mayor esplendor cultural dispondrá. La ciencia experimentó una revolución extraordinaria y enorme cuando, en lugar de pensar nosotros como nuestra magia homeopática, incluso falconiana, piensa, ¿verdad?, de que el mundo está gobernado por ánimas, y por eso aquí el culto endógeno a las ánimas del Guasare, a las ánimas de Guitia, no sé, hay varias ánimas aquí, ¿no? Ánima no es otra cosa que una expresión latina que significa alma. Y en vocabulario pagano, en vocabulario antropológico, ¿qué es el ánima? Pues eso es un culto que se conoce como animismo, donde se le rinde culto a las almas de los difuntos. Y el animismo está emparentado con la magia homeopática. La magia homeopática está emparentada con la magia por contigüidad. A mí se me pega un mal cuando alguien me ve, cuando alguien me toca con mala intención o cuando alguien me envidia. Lo que te da envidia es mi físico y mi cultura. Y puedes despertar una envidia y ahí sí te envidian. Te puede caer algo. Y yo no me corto el cabello con un homosexual, no vaya a ser que se me pegue un demonio vacíe. Dios nos guarde la parte. Imagínense usted, y los evangélicos también piensan así, ¿sabe? ¿Sabe que uno lee, por ejemplo, en el manual de guerra espiritual de Ed Murphy, en el manual de guerra espiritual de Ed Murphy, yo les estaba relajando a ustedes la semana pasada, pero esto lo dicen esos documentos. Decía, bueno, vamos a hacerle un cerco espiritual a un demonio para que el demonio nos filtre información del reino de las tinieblas, y vamos a hacerle un cerco espiritual para que los otros demonios no escuchen lo que él nos va a decir. Y usted le va a pedir consejo al diablo, el que la escritura dice que es padre de mentira y que miente desde el principio, y tú lo vas a constituir en fuente de información para el mundo espiritual. ¿Por qué estamos anclados a esa manera de pensar, mis queridos hermanos? ¿Por qué aún dentro de la iglesia tenemos criterios animistas, mágico-homeopáticos? Porque no nos hemos renovado en nuestro entendimiento, porque no conocemos a Jehová. Y mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Hay enormes implicaciones. Ustedes y yo tenemos libertad en un abrazo interétnico. Nosotros aquí tenemos a los negros, a los blancos, a los rojos, a los amarillos, a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los adultos. Todos somos uno en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Eso fue lo que la Escritura nos enseñó. Pero usted entonces hoy dispone de un mundo culturalmente democrático y políticamente democrático porque Pablo escribió esto a los Gálatas 21 siglos antes de que usted naciera. Esto no se lo inventó Aristóteles, al contrario, Aristóteles en su libro La Política le enseñaba a Alejandro Magno que los pueblos bárbaros deberían ser objeto, ¿verdad?, de esclavitud porque eran incompetentes intelectualmente. Eran bárbaros del verbo griego vareo, estar entorpecido, no saben hablar, chicos, son balbucientes. Nosotros hacemos bien en oprimirles políticamente para tutorearles políticamente, y por lo tanto se creó toda la plataforma filosófica para la justificación de la empresa ignominiosa de la esclavitud.
Mientras que el cristianismo le viene diciendo al mundo que somos hechos a la imagen y semejanza del Creador y que yo, si desprecio a mi hermano, estoy afrentando a mi Señor, porque el yo despreciar a otra persona estoy despreciando la imagen de Dios reflejada en él. Solamente hay libertad auténtica cuando los pueblos abrazan el Evangelio. No se equivoque. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A su nombre sea la gloria. Y Venezuela no será libre hasta que esta verdad no se integra al tuétano de nuestra cultura. Están viendo las enormes implicaciones de la espiritualidad cuando se llevan al ámbito de la cultura. Enormes. Newton escribió más teología que ciencia. Mientras que los brujos estaban buscando causas en brujas, en fuerzas, el Silbón, y por allá está también el sereno. El sereno es una entidad metafísica, es una entelequia digna de estudio. Yo no sé qué rayos, cómo definirlo, pero es algo que desciende en la madrugada y que cambia las propiedades materiales de algunos objetos. Usted pone un cuchillo al sereno y ese cuchillo no es igual. Usted puede cortar algunas cosas sin que suceda nada. Y a lo mejor es verdad y tiene un fundamento científico que la modificación de la temperatura y la presión atmosférica tenga cierto nivel de afección en nuestra respiración, pero no es tal cosa como una entidad metafísica, como una entelequia al que se le atribuyen propiedades mágicas. No. Cuando el paganismo estaba buscando fuerzas inmateriales y mágico-homeopáticas en la naturaleza para manipularla, el cristianismo le enseñó a través del profeta Jeremías que Dios gobernó el universo conforme a leyes uniformes, y eso le permitió al pensamiento, en este caso británico, sobre todo de inclinación empirista, dijeron, oye, si el universo responde a leyes como la Biblia dice, entonces es susceptible de ser interpretado en vocabulario matemático y formal. Copérnico, Galileo, la gran revolución científica que experimentó Europa desde el Renacimiento y posteriormente en toda la Edad Moderna, se le debió particularmente a que la cosmovisión cristiana legó a la cultura occidental la idea de que el universo está gobernado por pautas universales y uniformes del comportamiento de los fenómenos. Por ser uniformes y universales, son susceptibles de ser interpretadas en vocabulario matemático. Y yo puedo tener entonces que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y puedo entender que la velocidad es igual a la espacio sobre tiempo, y sé que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y puedo tener una relación formal con el universo, porque la Biblia ya me estaba diciendo de que el universo responde a principios universales. Naguará, y tenemos la vacuna, y tenemos luz eléctrica, y tenemos la posibilidad, miren, nosotros no hubiéramos llegado ni a los 30 años, algunos de nosotros, si no hubiera sido por los adelantos que la ciencia occidental nos ha brindado. Yo me hubiera muerto de amigdalitis a los 13 años, que una vez me dio una fiebre a 41 con una amigdalitis y una penicilina resolvió el problema. Un regalo de Dios que viene solo de la cosmovisión cristiana. Ahora, cuando exploro la contraparte, ¿cuáles son las implicaciones políticas del paganismo? ¿Cuáles son las implicaciones políticas de los espíritus de la sabana? ¿Cuáles son las implicaciones políticas de Gaia, la diosa madre? Que las presuntas feministas de hoy dicen, pues vamos a tener que deslastrarnos del Dios heteropatriarcal capitalista que nos ha oprimido, porque tenemos una visión heteropatriarcal y opresiva de la cultura y de la política, porque el cristianismo nos enseñó a oprimir a las naciones. Entonces tenemos que deslastrarnos del Dios macho y vamos a tener que buscar un Dios hembra, y ese Dios hembra es el que las teólogas o teolocas ecofeministas dicen es Gaia, la diosa madre. Y les digo que es una teoloca, se lo digo con toda responsabilidad, porque cuando estaban allá en la Universidad del Zulia dictando esta conferencia,
¿verdad? Recuerdo cuando el doctor Pérez Esteves les pregunta, ¿y usted es teólogo, verdad? Y ella le dijo, sí, yo soy teóloga, no teólogo, soy teóloga. Ah, muy bien, lenguaje inclusivo. Todas y todes no somos lo mismo. Ahora, para que no se ofenda, ¿no? Bueno, lo cierto es que ella dice, ¿y usted cree en Dios? No, Dios es una construcción social. Entonces, ¿qué rayos es usted? Porque si usted dice que es teóloga es porque existe a Dios. Y si Dios no existe, ¿cómo rayos usted puede ser teóloga si Dios no existe? Si la teología estudia a Dios. Y la tipa dice, la verdad es que no sé qué responder a eso. Qué vergüenza. Y yo le digo después al doctor Pérez Esteves, bueno, Wittgenstein decía que un teólogo ateo es algo más o menos parecido a un veterinario de unicornio. Bueno, y ellos dicen, esta diosa madre es la que nos va a reivindicar. Hermanos, estamos ante un programa de proporciones globales. El auténtico objetivo militar de esta gente es este libro. Las implicaciones culturales de este libro. Estamos en una guerra y la iglesia no lo sabe. En una abierta guerra campal, y no me extraña que la persecución política, la persecución física y militar pueda formar parte, aunque Satanás se ha dado cuenta de algo. La mejor manera de destruir o de lesionar la iglesia no es persiguiéndola. ¿Sabe por qué? Los mejores momentos de la iglesia son cuando nos persiguen. El momento de mayor esplendor espiritual de la iglesia es cuando la iglesia es objeto de persecución. Y dentro de una década, la iglesia perseguida de China va a ser la iglesia más grande del planeta. A Dios sea la gloria por eso. Que Dios bendiga a nuestros hermanos en la China, que hoy por tener una Biblia pueden ser objeto, ¿verdad? Incluso de pena de muerte. Pero esa iglesia perseguida, Satanás se ha dado cuenta, chico, no nos dimos cuenta con 3 siglos de persecución antes del edicto de Milán, antes de que Constantino se diera cuenta, chico, esta gente matamos a uno y salen 100. Y los llevamos a la arena del circo romano y cuando los llevamos allá empiezan a orar por nosotros y la gente en las gradas se conmueve diciendo, ¿y qué hay en esa gente? Que en lugar de estar maldiciendo, están orando por nosotros y claman como el Mesías que ellos proclaman. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mueren abrazados y dan su vida por su hermano. Y la gente se conmovía del circo, arrojando el pan que le entregaban como dádiva del Estado y con lágrimas salían de esos encuentros y se sumaban en miles a la iglesia. Satanás dijo, yo mato a un cristiano y estoy abonando el terreno del reino de los cielos. La mejor manera de deteriorar a la iglesia es corrompiéndola. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Logran más corrompiéndome a mí como pastor que matándome a mí como pastor. Porque la gente podría decir, la firmeza del pastor nos inspira. Pero la corrupción del pastor nos confunde y divide y vencerás. Yo no ignoro las maquinaciones del enemigo y usted tampoco las debe ignorar. Por eso hoy quiero detenerme en un tema por demás interesante. Primera de Reyes, por favor, capítulo 22. Y vamos a estudiar este episodio. Yo lo he traído en algunas ocasiones. Ya este ha sido objeto de nuestra reflexión por algún tiempo. Si usted me acompaña al capítulo 22, vamos a leerlo desde el verso 5. Tenemos un hombre, un líder político opresivo. Tenemos un Acab que todos conocemos, violentó el derecho ajeno, instituyó el paganismo como instrumento de control político, porque la espiritualidad es un instrumento de control social. Así como la moda lo es, también la espiritualidad es un elemento porque la gente responde más a sus valores espirituales que incluso a las coacciones que el Estado nos impone. Si usted lo ponen a elegir, ¿usted prefiere obedecer al Estado o prefiere obedecer a Dios?
¿Quiénes prefieren obedecer al Estado? Levanten la mano. Nadie. ¿Quién daría su vida y obedecería a Dios primero? Bueno, fíjense, esto es peligrosísimo. ¿Y saben lo que dijo el gobierno nazi de esta respuesta? El gobierno nazi en el Tribunal del Pueblo le dijo a Dietrich Bonhoeffer y a algunos de los pastores que estaban en resistencia abierta a la ignominia que Hitler emprendía en la Alemania de la mitad del siglo XX, le dijo, miren, ustedes y nosotros tenemos un problema. El problema es que ustedes los cristianos, cuando predican a Cristo, ustedes le piden que el hombre sirva en espíritu, alma y cuerpo a su Dios. Pues nosotros necesitamos también el espíritu, el alma y el cuerpo de ese hombre. No pueden haber conflictos de lealtades entre el Dios al que ustedes proclaman y el Estado y los intereses que nosotros perseguimos. Por lo tanto, esta visión del cristianismo es peligrosa porque usted obedecerá al Señor en espíritu, alma y cuerpo, y nosotros, como ustedes, necesitamos a todo el hombre. Esa es una de las grandes implicaciones del paganismo. Y si usted estudia los orígenes del pensamiento, Mein Kampf, Hitler, cuando escribe su libro Mi lucha, la perturbadora obra de Hitler tiene como ascendencia filosófica el pensamiento de Friedrich Nietzsche, ¿verdad?, con el superhombre nietzscheano, y tiene también en términos metafísicos una ascendencia del idealismo subjetivo alemán de Fichte, donde Fichte afirmaba, uno de los discípulos del idealismo junto a Hegel, Schelling, ¿verdad?, y el romanticismo de Schopenhauer, de toda esta gente, o el irracionalismo de Schopenhauer, Fichte decía de que el espíritu absoluto es ese punto subjetivo desde el cual emerge toda la actividad creadora del universo. Y para el pensamiento alemán, ese espíritu absoluto era alemán. De ahí nace el mito pangermanista, que si usted lo emparenta con el paganismo precristiano, usted entonces se queda con esa visión elitesca donde solamente el rubio, el caucásico, el teutón era la raza superior, y por eso Hitler perseguía hacer un blanqueo universal de las naciones para que se impusiera, ¿verdad?, a través de instrumentos eugenésicos, la raza que él representaba supuestamente. Esas son las implicaciones políticas del paganismo. Estas son las implicaciones políticas de aquellos que pretenden perseguir la espiritualidad cristiana. Y vamos a ver por qué Acab nos legó este problema. Capítulo 22, verso 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Asiria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tu caballo. Por supuesto, estamos hablando de Israel y de Judá, un mismo origen étnico, somos familia, ¿cómo no? Vamos a la guerra juntos. Y después de todo, el desatender este principio tenía profundas implicaciones geopolíticas. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imea, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana,
se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban en la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Miren qué interesante, ¿no? Aquí tenemos entonces el Estado, la iglesia y la forma en la que el Estado pretende que la iglesia debe ejercer sus labores, ¿no? En este caso estamos ante el corrupto rey Acab, aquel hombre genuflexo que permitió que la injerencia de su mujer Jezabel terminara instituyendo una de las prácticas culturales más tóxicas y nocivas que el pueblo de Israel experimentó. El culto a Baal, el culto siro-fenicio, a gran parte de estas espiritualidades paganas se lograron instituir en Israel porque esta mujer había promovido una auténtica campaña de subversión cultural. Esta mujer dijo: nosotros tenemos que darle un rostro espiritual y cultural distinto a la nación de Israel, y de qué mejor manera que instituyendo la visión pagana, ¿verdad?, que desde nuestros pueblos, en este caso la comunidad sirio-fenicia, de alguna forma ya había integrado. Y el culto a Baal era un culto de muchísima divulgación. Si ustedes lo permiten poner en vocabulario sociológico, la auténtica espiritualidad globalizada en aquel entonces era el culto a Baal y a Astarte, y que luego, por supuesto, ustedes vendrán en sus versiones romanas y griegas de Afrodita y de Diana de los Efesios. Este culto a la espiritualidad, a la divinidad femenina, tomó muchísimo vigor. Y la idea que se tenía en aquella suerte de culto tenía una popularidad enorme. ¿Por qué era tan popular el culto a Baal? Era un culto mágico homeopático en donde se le atribuía a Baal la responsabilidad de la fecundidad de las siembras, ¿verdad?, y de las tierras. De hecho, muchas de las imágenes que se conservan arqueológicamente de Baal era que era un dios que tenía un trueno en la mano. Y por supuesto, como dicen aquí, el que siembra tempero, pues estará viendo cómo nosotros vamos a pedirle lluvia. ¿A quién le pedimos lluvia? Y esta es una espiritualidad. Oye, el Dios de Israel es muy soberano. Es un Dios que obra con mucha autonomía. Mientras que el Dios que nos predican estos pueblos es un Dios que nosotros podemos manipular desde nuestro aparato litúrgico. Chicos, si yo cumplo este rito, Él me va a escuchar más rápido. Entro en una negociación más directa con Él, ¿vale? Y por eso el énfasis litúrgico, más que el énfasis relacional, que es el énfasis bíblico, este énfasis litúrgico le gusta mucho más al paganismo. Yo puedo manipular a Dios desde la perspectiva de mis ritos, de mis protocolos y de mis ceremonias. Y por otra parte, era un culto de mucha divulgación y mucha popularidad, porque miren lo que sucedía. El sumo sacerdote tenía relaciones sexuales con las sacerdotisas a la luz de la gente, a la luz pública. Era un culto pornográfico. El sacerdote tenía muchas doncellas y mujeres que ofrecían servicios en el culto, y la forma en la que ellos rendían culto dentro de sus tantas ceremonias, para que ustedes se hagan una idea, era que el sacerdote tenía relaciones sexuales con todas esas jóvenes a la luz, así, delante de la gente, en un teatro pornográfico. Imagínense ustedes la popularidad que pudo tener en la corrupta Israel y la corrupta Jerusalén del siglo VII, que por supuesto Elías llegó a afirmar en un momento: yo solamente he quedado de parte de Jehová. Y Dios le tuvo que decir: no, yo he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, porque era tan generalizada la corrupción que el mismo Elías llegó a interpretar que él estaba absolutamente solo de parte de Dios. Ahora miren esto, otra de las prácticas, y por eso se le llama Baal-Zebú, de ahí viene Belzebú, luego en las derivaciones del idioma, Belzebú, que termina siendo el mismo Satanás, ¿verdad? Este Baal-Zebú tenía otra matriz filológica que lo identifica como el señor de las moscas, y era que estaban muy emparentadas las prácticas paganas con algunas de las culturas que hoy la comunidad queer pretende implementar en la cultura contemporánea. Estos elementos que ellos consideran, por ejemplo, la teología queer considera de que ser lesbiana es un auténtico elemento de resistencia contracultural y política,
que la mejor resistencia contra el heteropatriarcado opresor es la promoción del lesbianismo y del homosexualismo. Pero no solamente el lesbianismo y el homosexualismo. Hoy Beatriz Preciado promueve la idea de que se tienen que hacer prácticas contrasexuales, prácticas perversas como un instrumento de resistencia cultural. Y la caprofilia, ¿verdad? Cosas que da hasta pudor repetir desde este lugar, mis queridos hermanos, la ingesta de heces humanas, la ingesta de desechos y de excrescencias humanas como un instrumento contracultural para convertirlo como una forma de manifiesto contrasexual, que después de todo es la resistencia cultural y política más clara que puede tener la cultura. Esta cultura de la pedofilia, de la zoofilia, de la caprofilia y de todas estas basuras infernales ya tenían práctica en el culto de Baal. ¿Por qué? Porque el sacerdote, también a la vista del pueblo, defecaba en el rostro del dios Baal, y esto llamaba las moscas, y por eso lo llamaba el señor de las moscas. Estos cultos que hoy se pretenden poner como progresismo político, se nos pretende presentar como una suerte de progresismo cultural porque presuntamente nos estamos emancipando de la opresiva visión cristiana que no nos deja libertad, que nos oprime con la culpa, pues de alguna manera no es nada nuevo. Esto es un viejo, ¿verdad? Un animal viejo, ¿verdad? Con otro cachimbo. Es el mismo perro con otro collar. Así que este hombre le dicen, vamos para la guerra, y uno se pone a pensar, ¿qué puede responder a la iglesia? Tenemos a Netflix en contra, uno enciende el televisor y ve, ¿cuántos tienen Netflix aquí? ¿Cuántos ven películas de Netflix? Tenga cuidado con lo que estamos viendo. Hay una cuestión que se llama la fiesta de la salchicha, que usted a lo mejor se la puede poner ahí pensando que el niño se va a entretener con unos dibujos animados. Pues ahí tienen un evento pornográfico claro y explícito. Y algún padre podría ingenuamente ponerle al niño eso, que hoy se considera una forma de manifestación contracultural y de subversión cultural. Tenemos a Netflix en contra. Pareciera que todos los canales y todo el esfuerzo de la cultura va orientado a destruir a la familia. La idea es que la familia no debe seguir existiendo, y así clara y explícitamente lo han dicho los promotores de esta ideología. Y tenemos a un rey aquí que está amparando esta idea y que está diciendo, yo lo que necesito es una iglesia que esté de rodillas a esta agenda. Aquí están mis profetas, 400, que no hay aquí. Aquí no hay 400 personas. Imagínense ese número, que podría ser 4 veces lo que tenemos en este momento, porque por distancia social aquí no están las sillas que siempre usamos. Imagínense que tengamos 400 aduladores diciéndole al Estado, anda y emprende lo que tú has hecho porque Jehová está contigo. Y aquí se nos viene a caer el primer becerro de oro, que es la confesión positiva. Porque parece que el paganismo ha tenido sus expresiones dentro de la iglesia con estas prácticas también. Si la confesión positiva fuera verdad, aquí habían 400 confesores positivos diciéndole a Acab que tenía que ir a la guerra porque ellos habían confesado y decretado la victoria sobre Siria. Y el rey estaba con el pecho inflado, mira cómo tenemos, chico, al servicio, a los grandes agendas espirituales, ¿verdad?, de la nación, están a favor de nuestro proyecto político. Y aquí hasta un hombre con profundo sentido histriónico se mandó a hacer unos cuernos que son un tipo del poder dentro de la cultura pagana. Los cuernos es símbolo de poder, y dice que se los puso y empezó a cornear como si fuera un toro. Así tú destruirás a tus enemigos. Y se ponía los cuernos y empezaba a embestirlos a los demás con todo el histrionismo y toda la parafernalia que es propia del paganismo. Pero miren entonces lo que ahora va a suceder, y es algo interesante, y aquí nos encontramos porque parece que el pueblo no tenía mucho que esperar y los hombres de Dios estaban siendo afligidos por la opresión de un Estado, porque Acab
había expropiado una hacienda, la verdad. ¿Cuántos recuerdan en este caso la experiencia de Nabot? Aquel rey le quitó, ¿verdad?, las tierritas y la finquita a un hombre que era muy bonita. Y su mujer dijo, no te la quiere vender, yo voy a hacer que se la quiten. Y lo mandó a asesinar, lo incriminó de un delito, lo asesinan y él se queda con la tierra de Nabot. No respetaba la propiedad privada, no respetaba los principios y los valores de la espiritualidad que le dieron origen a esa nación. Y ahora parece que triunfaba en todo lo que emprendía. Ahora, ¿qué hacer el pueblo frente a estas realidades? Y miren la importancia de que la iglesia mantenga su voz profética vigente. Y le dijeron acá, hay un tipo por allá, chico, que él queda como profeta de Jehová, pero yo no me gusta hablar con él, porque él cada vez que yo hablo no me dice lo que yo quiero escuchar. Y aquí es donde usted como predicador va a tener que elegir si hablar de parte de Dios o hablar para seducir a las masas. Miren, hablar para seducir a las masas me convierte a mí en un motivador, no en un predicador. Si yo quiero acariciar el ego de la gente y decirles que hay un campeón dentro de ellos y que de alguna manera usted despierte ese fervor que hay en usted, yo le estoy restando valor profético, y entiéndase por profético, porque ahorita se ha prostituido bastante esta expresión. Pero entendemos por profético el poder hablar de parte de Dios a través de lo que su precepto en su palabra enseña para edificación, consolación y exhortación del pueblo. No exhortemos, se nos mueve la iglesia, se nos va en lo políticamente correcto, es difícil ser predicador. Tenemos una generación de cristal que no quiere escuchar la voz de Dios porque es ofensivo. El Dios de la Biblia dice que mi pecado es pecado y me llevará a la condenación. El Dios de la Biblia dice que adulterar es pecado, que robar es pecado, que ser homosexual es pecado, que la corrupción es pecado. A ese Dios hay que incriminarlo, hay que imputarle de crímenes de odio, porque todos nosotros somos adúlteros, todos nosotros somos corruptos y todos estamos caminando de espaldas a su precepto. Por lo tanto, ese Dios hay que silenciarlo. Este Dios no legitima el status quo. Este Dios no nos brinda elementos para la legitimación de una estructura opresiva. Y ahora hay uno por allá, pero ni se te ocurre invitarlo a predicar. ¿Para qué me vas a poner este hombre? Cada vez que me habla, no me dice, ahí está, me va a tirar algo malo. Y Josafat, que era un hombre de Dios, le dijo, no diga así el rey. Se lo trajeron. Y mire lo que pasó. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Decláralo, chico, proclámalo. Decrétalo y será tuyo. Y mire cómo un siervo de Dios debe responder, mi querida iglesia que sigue seducida por algunos de estos cantos de sirena de la confesión positiva. Mis queridos hermanos que entre la semana escuchan enlace y luego me escuchan a mí. No nos escuchen a ambos, escuchen la voz de Dios. Escuche lo que un hombre de Dios responde cuando le quieren imponer agendas distintas a las que Dios impone. Miren cómo ese hombre respondió. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. A su nombre sea la gloria. Esa es la actitud auténtica de un siervo. Lo que diga Jehová no es lo que yo quiero decir, no es lo que usted quiere escuchar. Qué flaco favor yo le haría al púlpito de esta iglesia si yo vengo entonces, yo no puedo decir esto porque dentro de la iglesia tengo a alguien que da muy buenos diezmos, ofrendas, y el tipo es adúltero. No hablemos de adulterio. Lucas, cuando vaya para la iglesia no hables de esto. Hermana Leti, cuando usted hable de esto en el púlpito, ni se le ocurra mencionar a los adúlteros porque se nos van los cobres. Qué miserable es la condición de alguien que tenga que vivir así.
Qué miserable es la condición de un profesional que tiene el bozal de la arepa también. No diga nada porque el jefe está robando y puedo perder el empleo si yo no participo también de la corrupción. Una de las formas en las que nos corrompemos es haciéndonos cobardes. Esa es otra forma de corrupción. Y yo le tengo malas noticias a los cobardes. ¿Usted cree que porque no se está metiendo en problemas por guardar silencio, usted Dios no le va a reprochar? La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hoy estamos ante una generación de profesionales que doblaron las rodillas ante Baal porque tienen temor a las cárceles, porque tienen temor a la opresión. Cuando usted no será eximido de culpa, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos abogados, cuántos universitarios, economistas, profesionales, periodistas tenemos hoy con el bozal de la arepa? Y desde el aparato ideológico del Estado, ¿qué es el Estado según Gramsci? El Estado es el monopolio hegemónico de la violencia, más la legitimación ideológica. No solamente a través de la violencia se construye el Estado, sino a través de toda esa retícula simbólica de legitimación cultural y simbólica que nosotros llamamos ideología. Así que ese control hegemónico de la violencia le dijo al siervo de Dios: eres tú contra el Estado omnipotente, ten cuidado con lo que digas. Y este valiente hombre, porque si usted quiere saber si usted tiene unción del Espíritu, usted quiere saber si usted es un hombre de Dios, usted será un hombre y una mujer valiente. Porque el que venció la carne no tiene temor a morir. Generalmente tenemos temor a morir y a perder privilegios, pero bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperien y calumnien, diciendo toda cosa de ustedes de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois porque el glorioso Espíritu de Dios mora en vuestras vidas. Y miren lo que este hombre, la cátedra que nos dictó de lo que debe ser la labor de la iglesia frente a las estructuras opresivas. Y Micaía respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o la dejaremos? Y yo me imagino que él habló con ironía, con cierto clima de sátira, ¿verdad? Yo pienso que él tuvo una actitud, y se lo voy a explicar por qué. Miren lo que le dijo: ¿iremos o no iremos? Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, iremos a pelear. Y en el verso 16 dice: y el rey le dijo, él respondió: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en manos del rey. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Por qué el rey se molestó? Yo leo entre líneas, decía Humberto Eco, que esa es la mejor manera de saber si usted es un buen lector. Y no es porque yo estoy diciendo que soy buen lector, es que el contexto me sugiere que ahí hubo un problema. El contexto: ¿por qué se molestó el rey cuando Micaía le dio la profecía diciéndole lo mismo que todos habían dicho? Después de todo, él está repitiendo lo que los 400 aduladores le habían dicho: anda para la guerra que te va a ir bien, anda para allá, chico. Yo me imagino que la actitud de Micaía fue irónica y satírica. Es como la del maracucho, ¿verdad? Cuando se volteó una gandola, ¡pum!, y cayó con las ruedas para arriba. Y el maracucho pasó y dijo: oh, y quedaste maluca para aceitarte. Oh, y quedaste maluca para engrasarte el tren. Alguien podría verlo, chicos, hasta falta de respeto. Eso fue exactamente lo que le pasó a Acab cuando Micaía habló. Anda, qué bonito que te va a ir. Anda, que te va a ir muy bien. Muy bien te va a ir. Y cuando vio ese sesgo irónico y satírico,
El rey se molestó porque lo interpretó como irrespetuoso. Ah, no me vas a decir la verdad. Dime lo que realmente tienes que decirme. Y aquí está la valentía de un hombre contra el mundo. Y usted debe hacer lo que Dios le ordena si el mundo está en su contra, porque usted y Dios son mayoría. A su nombre sea la gloria. Usted y Dios son mayoría. No busque el consenso de la gente, busque la voluntad de Dios. ¿Qué dice el Señor? Hermano, cuando usted está convencido de lo que Dios dijo, usted no tendrá temor. Convénzase, métase en esa recámara secreta y usted persuada su corazón de que la voz de Dios es la adecuada, sin duda alguna. Y este hombre vino y dijo esto. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Está diciendo, se va a quedar Israel sin rey. Y miren lo que él dijo. Y el rey de Israel dijo a Josafat, al rey de Judá. Miren, entonces el rey dijo: no te había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Y miren lo que pasó. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Y aquí viene un temazo. La forma en que la libertad humana y la soberanía de Dios concurren en la historia. Un tema fascinante entre el determinismo y la libertad absoluta. Jean-Paul Sartre decía de que el hombre es libertad absoluta, mientras que Spinoza diría de que nosotros respondemos a una naturaleza y un principio universal. Dentro de los planteamientos de Malebranche, de Descartes, de los planteamientos clásicos entre determinismo y libertad, parece que no existe un camino intermedio que logre sistematizar el hecho de que existe un gobierno providencial de la historia y al mismo tiempo una libertad autónoma. Miren lo que Dios viene y descorre el velo a través de la profecía de Micaía. Mira lo que se esconde detrás del poder y de algunos aspectos y agendas presuntamente exitosas del Estado, aquellos que tú consideraste una reunión de respaldo masivo de las esferas religiosas a tu gobierno, pues terminó siendo la estrategia que Jehová empleará para destruir tu imperio. Miren lo que Dios descorrió el velo de la eternidad, del Dios que tiene las manos metidas en la historia. Miren lo que hizo. Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Cap para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. ¿Saben quiénes estaban deliberando aquí? Estaban deliberando los seres angelicales y los seres espirituales. Un ejército espiritual estaba deliberando cómo inducir el fracaso de un gobierno terrenal. ¿Qué les parece? Esto es materia para un estudio bíblico bien interesante. Pero miren cómo decían uno y otro. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá? Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo. Por eso muchos comentaristas dicen que este espíritu era Satanás. Y estamos hablando, y usted diría, ¿y cómo Satanás podía estar? Bueno, de la misma manera que estuvo en la presencia de Jehová cuando demandó la vida de Job para ser afligida. Y luego en el Apocalipsis 12 nos dice que Satanás acusaba a nuestros hermanos de día y de noche. Así que podía estar en esa instancia, demandando. Y miren lo que dijo aquí. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Usted se imagina que esté el predicador diciéndole: mira, Cap, lo que Dios me mostró? El Señor, yo lo vi sentado en su trono y vi a todo el ejército del cielo, a los seres espirituales, deliberando cómo inducirte al error.
Y salió un espíritu y dijo: yo seré espíritu de mentira en los labios de sus profetas, y yo voy a inducir que a través del engaño de esa iglesia institucional tú caigas del poder. Imagínense la impopularidad de este hombre, que llamó endemoniado a toda la religión institucional y que le dijo: mira, lo que ustedes están predicando viene de un espíritu de mentira que está induciendo el error para la destrucción de este hombre. ¿Qué creen ustedes que van a ser las implicaciones de una predicación de este tipo? Miren cuáles son, aquí están. Y ahora he aquí: Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Sabes qué? Lo van a lograr y tú vas a morir. Qué tremendo. Este tipo era de carácter. Entonces acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Ahora, burlándose de Micaías el profeta, lo golpean, porque eso es lo primero que va a suceder. Cuando la iglesia habla de parte de Dios, mientras más cerca estamos de la cruz, más solos podemos encontrarnos. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey: echad a este en la cárcel y mantenedle con pan en angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Y le dijeron: me vas a meter preso. Y tú dices que me vas a soltar cuando tú vuelvas bien de la guerra. Si tú vuelves de la guerra, Jehová no habló a través mío. No importa que yo me quede preso. Lo que aquí importa es que es el decreto de Jehová el que se impondrá. No fue la confesión positiva de tus aduladores. No fueron aquellas prácticas metafísicas y mágico-homeopáticas de tu religión institucional. No fueron aquellos que vaticinaron el bien para ti, porque se supone que esa es la manera de hacer profecía, la teología de la prosperidad. Decreta, proclama, dilo y recíbelo. Aquí tenemos a un corrupto que había que leerle la Biblia con todas sus letras, no acariciarle el ego a Acab. Aquí había un hombre que necesitaba la voz firme e inflexible de un hombre de Dios que hablaba de parte de Jehová y le dijo: tú vas a perecer en el campo de batalla, no hay remedio para ti, y si tú vuelves del campo de batalla, yo comprometo mi ministerio. Jehová no habló a través de mí. Yo no soy profeta y ténganme por falso profeta entre las naciones. Extraordinario. Extraordinario. Y ahora miren lo que pasa, porque entonces la gente diría: ¿dónde queda la libertad de Acab? ¿Será que Acab se puede escapar de los designios divinos? ¿Qué tan libres somos nosotros, mis queridos hermanos? ¿Qué tan libre es usted para elegir? ¿Qué tan libre es usted para el desenvolvimiento de sus agendas personales? ¿Hasta qué punto usted tiene libertad para la elección? Miren, mis queridos hermanos, hay un vicio de lenguaje que los viejitos utilizaban, que yo creo que la iglesia tiene que volverlo a integrar en su vocabulario. Yo me acuerdo que yo le decía a mi abuelita, por ejemplo: abuelita, mañana vengo a tomar café con leche, si Dios quiere. Y mañana le traigo lo que me pidió, si Dios quiere. Y ese "si Dios quiere", recuerdo cuando Benny Hinn dijo en una ocasión: nunca digas "si Dios quiere", no permitas que estas palabras empañen tu fe. Porque decir "si Dios quiere" es dejar que Dios decida por ti. Y tú tienes que decirle a Dios lo que Él tiene que hacer a través de tu confesión, a través de tu decreto. Maldonado lo dice en Miami. Esta es la teología básica de Cash Luna. Y es la que usted escucha frecuentemente con los labios de Jonás González y de gran parte del aparato
pseudoteológico de enlace. Muy pocos hombres allí están predicando la palabra realmente. Lamento no tener algo más diplomático que decir, pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que lo que Jehová me dijo que dijera, eso les diré. A su nombre sea la gloria. Lamento no tener algo más diplomático que decir. Y miren algo interesante. Ese, si Dios quiere, debería usted metérselo en el corazón. Y yo no puedo con jactancia, permítame poner esto en vocabulario bíblico. Después de todo, usted no le debe decir amén a lo que yo digo si la Biblia no lo respalda. Yo le haría un muy flaco favor a esta iglesia si yo quiero que mis opiniones y mis criterios se impongan más allá de la voz de Dios. Yo creo que un auténtico pastor, para velar por la integridad de su grey, no le impone su agenda, le impone la voz de Dios a la iglesia. ¿Qué dice la voz de Dios? La eterna, la que se va a acercar la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra va a permanecer para siempre. ¿Qué dice la eternal palabra de Dios? Acompáñeme a Santiago. Capítulo 4, verso 13. Vamos ahora a lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿No era esta la manera en que los falsos profetas le hablaban a Acab y a Josafat? Sube a Ramot de Galat que te va a ir bien. Y se hacían cuernos y acorneaban a la gente, así los vas a destruir. Yo lo decreto, yo lo proclamo y mis labios configuran la historia. Y aquí Dios dice algo. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo le invito, amada iglesia, a que usted integre esto y usted puede decir, yo soy un cristiano bíblico. Yo no decreto y yo no proclamo. Yo digo, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere, triunfaré en este negocio y no fracasaré. Si Dios quiere, viajaré a tal lugar y me irá bien. Si Dios quiere, porque después de todo, si Dios no quiere, yo tampoco debería quererlo. ¿Usted qué quiere? ¿Forzar la voluntad de Dios o usted quiere hacer la voluntad de Dios? Pues los que quieren hacer la voluntad de Dios dicen, si Dios quiere, yo haré lo que Él demanda de mí. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A su nombre sea la gloria. ¿Qué le parece? Y sigue más Santiago reprochándole a la iglesia, porque parece que este es un vicio muy viejo, ¿sabe? El paganismo ha infectado muchos aspectos de la proclamación del púlpito, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Es soberbio vaticinar nuestro futuro sin el debido concurso de la participación divina. Yo no puedo decir que soy yo el que organizo el mañana, porque eso está en las manos de mi Dios. Por eso los paganos no se la llevan bien con esto, porque esto hace a Dios soberano y no usted. El pagano se siente cómodo es que le digan que es usted el que le da órdenes a Dios. La Biblia lo pone usted de rodillas y usted dice, aquí el Señor se respeta. Y este Dios se rinde culto. A este Dios usted no le impone como un malcriado lo que usted quiere. Aquí usted aprende a doblegar su ego y doblega sus rodillas. Usted es estrujado, quebrantado, y usted tendrá que terminar en su oración diciendo, porque yo oro no para que mi voluntad se haga. ¿Sabe que uno de los motivos de mi oración es, mis queridos hermanos, que mi voluntad se doblegue a la voluntad de mi Dios? Lo que tú has reservado en la eternidad de tu amor, eso es lo que tenga lugar en mi vida. Nada puede mejorar lo que tu amor reserva para mí, ni mi mejor esfuerzo, ni mi mejor imaginación puede sustituir lo que tu gracia, tu amor y tu misericordia reserva para aquellos que en ti esperan. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Y dijo él, yo me le voy a escapar a Dios. Micaías cree, este predicadorcito, ya lo tengo preso. Deja que me medio rajuñen para que vea lo que le va a pasar. Vamos a ver si es verdad que el gas pela. Yo tengo a 400 siervos de Dios proclamando y decretando que me va a ir bien. Y viene este Calembe nada más a decirme que me van a matar al rey de Israel. Por Dios. Y se disfrazó. Hay un amigo muy querido que me dice, yo creo que yo me voy a morir en enero. Entonces yo, para evitar que la pelona no me reconozca, me voy a pintar el pelo en enero. Y me cambio de ropa y tal, y me le escapo a la muerte. Y esto es lo que el paganismo piensa, que podemos manipular la fortuna. ¿Cuál es la alternativa pagana frente a la providencia? Si Dios no gobierna, ¿cuáles son las alternativas que usted tiene? La suerte. ¿Y qué es la suerte? La providencia del paganismo. Fuerzas metafísicas gobiernan el universo, y esas fuerzas metafísicas que los espiritufláusticos de la nueva era llaman las vibras y las distintas chakras y las cuestiones estas que yo puedo reconfigurar energéticamente el universo poniendo un matero al lado de la puerta y pongo también la hamaca en la esquina y no en el medio. Y usted imagínese, y se pone usted creativo a que las fuerzas caminen de otra forma, y déjese de esas estupideces. Entonces, porque aquí Acab dijo, me le voy a disfrazar y ya vas a ver que me voy a burlar de Dios. Y se fue. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramot de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Yo me imagino que Acab meditaba dentro de sí, van a matar a este que está disfrazado de rey. Le va a caer a él en su paganismo, ¿verdad? Yo tengo el pepitas de pionía, él no. Deja que disfrazate vos. La gloria te la vas a llevar vos después de todo con tu atavio. Mentira. Miren lo que dijo. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, el rey al que Acab le dijo, disfrazate vos de rey, que yo no. Miren lo que pasó. Cuando los capitanes de los carros vieron al rey Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó, y cuando ya parecía que la estrategia de Acab iba a triunfar, dijeron, no chico, este no es el rey de Israel, se parece igualito, pero no es. Vamos a ver para acá. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel. ¿Saben lo que es disparar el arco a la aventura? Es hacer un tiro al aire. ¡Pah! Ese está como en los tipos, ¿verdad? Gatillos alegres, que los 24 de diciembre, los 31 se paran enfrente a la casa a hacer disparos para que los vecinos sepan que está armado. Entonces yo me imagino que agarró una flecha y la tiró sin mirar para ningún lado. La tiró, ¡pum! Y cayó sin apuntar, sin tirarla para ningún lado. Una bala perdida entre comillas. Pero miren qué soberano es Dios. Hermanos, se les ha olvidado, la ignorancia te hace atrevido. La ignorancia es atrevida. Pero la Biblia dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Algo que tiene de cabeza la cosmología contemporánea postcuántica de Heisenberg es que no podemos determinar la velocidad y la ubicación de un quantum. La ubicación y la velocidad de las partículas subatómicas es absolutamente impredecible. Parece que hoy está aquí y brinca y no hay un comportamiento uniforme dentro del sustrato material, el sustrato subatómico de la materia. Pareciera que tuviera un comportamiento más aleatorio que un comportamiento realmente mecánico, formal, como la mecánica clásica de Newton nos había enseñado.
Parece que se hace impredecible y Heisenberg impone los criterios de incertidumbre. Pues la Biblia tiene una respuesta frente a la incertidumbre cosmológica. Yo soy, es mi palabra, el que sostiene las moléculas del universo. Yo soy el alfa, yo soy la omega. Yo soy el principio y el fin de la historia. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Dios todopoderoso. A ese Dios sea la gloria. Miren qué interesante. Una flecha sin apuntar. Me llama la atención, no hizo falta un francotirador, no hizo falta unos mercenarios rusos para que apuntaran a Cap, no hicieron falta la ocupación militar de una potencia extranjera, no hizo falta nada de eso. Bastó una flecha perdida y cayó en el único lugar que lo podía matar. Miren dónde. Y un hombre disparó el arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. El único lugar que no estaba acorazado, donde se junta, pues donde articula, se le metió ahí la flecha. Y mire lo que pasó. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. No pudo huir. No pudo ir a que los médicos lo atendieran. No se salva el valiente por el caballo. El caballo se prepara para la batalla, mis queridos hermanos, pero es de Jehová el dar la victoria. Y este hombre murió desangrado y se cumplió exactamente lo que el profeta Elías había profetizado de él. Miren lo que el profeta Elías, ese hombre que peleó él solo contra el Estado y que Dios lo traspuso y lo llevó a su presencia, miren lo que le dijo. Verso 19 del capítulo 21. Si lo leen desde el 18 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, el rey de Israel, al que le cayó la flecha ahorita, que está en Samaria, aquí él está en la villa de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Esa viña que él se robó y que él expropió, que él con violencia del derecho enajenó de Nabot, quitándole la vida y reprochándole con prevaricación, ¿verdad? Le quitó el derecho. Mira lo que le va a pasar. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y pasemos la página y miren lo que Jehová habló, porque cuando Dios habla es diferente, las cosas sí suceden. No es como el profeta, el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Vio a la muchacha muy bonita. Y yo vengo a decirte de parte de Jehová que tú te tienes que casar conmigo. Y la muchacha, que no tenía un pelo de tonta, le dijo, mira, ¿y el Señor no te reveló que el que está predicando es mi esposo? Increíble, ¿no? No habló Dios. Y ahorita la gente dice con una liviandad que Dios le habló. Y las cosas sin duda no vienen de parte de Dios, pero cuando Dios habla, miren lo que pasa. Y a la puesta del sol, miren lo que dice, pero la batalla arreció aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. A la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron el rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. Yo les quise traer este verso y este maravilloso pasaje de las Escrituras para que ustedes tengan un ejercicio
de cómo el Dios que tiene los hilos de la historia puede cambiar el rumbo de nuestras circunstancias de un día para otro. Hoy usted se puede conseguir siendo oprimido, hoy usted se puede conseguir, ¿verdad?, que la viña de Nabot fue arrebatada injustamente y fue expropiada para cumplir apetencias mezquinas y muy personales. Hoy vemos cómo la violencia y cómo se puede imponer la injusticia como criterio de Estado. De alguna manera, ni la mejor estrategia en contra de Jehová logrará prevalecer y torcer lo que el juicio de nuestro Dios dispone. Alguien podría decir, pero es que los inicuos prosperan, pastor. Es que le va bien al que hace mal. Es que los carros último modelo solamente los disponen los corruptos. Es que la prosperidad económica está ceñida a yo convertirme en un adulador del estado opresivo de Acab. Yo tengo que ponerme del lado y tengo que ponerme aún los cuernos haciendo de payaso y diciendo lo que Dios no dijo para conseguir favores políticos. Y después de todo, los pastores vamos a tener aires acondicionados y sillas nuevas en el templo si le decimos a Acab que le va a ir bien. Si ustedes observan, el único que le hizo bien a Acab fue el hombre que él no quiso escuchar. Si Acab hubiese escuchado la voz de Jehová en los labios de Micaía, y ese mismo hombre se hubiese humillado ante la presencia del Señor, la Escritura dice que el que a mí viene yo no le echo fuera. Y con toda la trágica historia que acompañó a Acab por largos años de corrupción y de violencia, el Señor es infinitamente misericordioso. Y su brazo de misericordia le hubiese alcanzado, como de hecho le alcanzó en otros episodios de su vida. Pero llega un momento, hermano, y usted se preguntará con confusión, parece que la impiedad prospera. Todo marcha de una manera muy distinta a lo que la justicia prescribe, o más bien, preceptivamente establece, De alguna forma, decía Thomas Watson, el eminente puritano, no hay un hombre que esté más cerca de la condenación que aquel hombre por el cual Jehová no levantará ni siquiera a un leño para azotarle. El hombre al que Dios no reprende, el hombre que haciendo iniquidades y todo le marcha bien. Permíteme emplear un adverbio de tiempo, una construcción gramatical de mucha popularidad en nuestro país. Por ahora triunfa. Por ahora. No erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie está más cerca de la condenación que aquel por el cual Dios no levantará ni siquiera un leño para azotarle y disciplinarle. Si todo marcha bien a través de la injusticia, es porque cada día se acerca más el momento en el que el salmista en el Salmo 73 dice: cómo han perecido de repente. Por ahora triunfa la iniquidad, pero la palabra de Jehová permanecerá para siempre. Póngase sobre sus pies y celebre la victoria, la providencia, el glorioso gobierno de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no fueron avergonzados sus siervos, y Dios respaldó su palabra, y ni una tilde cayó a tierra. Porque cuando Jehová habla, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como martillo que quebranta la roca. Esa palabra sigue quebrantando y sigue hablando a través de lo que Dios habló. Y si tú quieres salir de este lugar distinto, diferente, y tú quieres encomendar también el porvenir de tu historia en las manos de tu Dios, y quieres decirle a tu Señor: yo quiero, Padre, que al igual que en los tiempos de Micaía, aún en soledad, tu gloriosa palabra prevalezca en mi vida, por encima de mis gustos, de mis apetencias, por encima de la adversidad que mis ojos hoy pueden estar contemplando. Hoy yo ruego de que tu gloriosa verdad prevalezca en mi nación, en mi vida, en mi familia.
Si hoy tú quieres este Dios en tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y te olvides de quien está a tu lado, y tú repitas conmigo esta sencilla pero significativa oración. Allí donde tú te encuentras, di conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén.